Bien, ya está con nosotros nuestra queridísima Karen Chasek. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, qué elegantes. ¡Hombre! La Navidad lo amerita. Exacto. Claro. Sí, bueno, y es una de las imágenes hermosas que luego nos venden las empresas fabricantes de refrescos y papitas, ¿no? Con toda esta fotografía de una gran familia en estas cenas armoniosas, elegantes y a veces no... Exacto. Sí, no necesariamente se parece la imagen de la publicidad a la realidad, pero claro. tiene que haber alguna manera de hacerlo más amable, ¿no? Entonces, justamente me di a la tarea de indagar por aquí, por allá, preguntar, buscar, leer al respecto. Y bueno, encontré algunas sugerencias de qué temas mejor no tocar durante la cena, cómo no ser el invitado incómodo en la cena y después cómo no ser tampoco el invitado que será la comidilla de la familia El resto del año. Sí. Entonces, ¿por cuál quieren empezar? Tú, el que... Sí, no, tú eliges. ¿Qué no hacer? A ver. Sí, que no. ¿Cómo no ser el incómodo? ¿Qué no sé? A ver, los invitados incómodos, bueno, los primeros, y esperemos que no se ofenda a nadie, de los amantes de los cohetes, pero son todos aquellos chamacos, y no tan chamacos que insisten en salir a echar los cohetes. Ya estamos en otro siglo con otras nociones, entonces mejor con mucho más conciencia ecológica de lo que realmente repercuten los cohetes y la pirotecnia, no solamente pues en nuestra ecología, ¿no? Y en nuestra atmósfera, sino también integridad física. en la integridad de nuestros niños. Sí. Porque entonces, aquí hace unos meses tuvimos a paramédicos que nos hablaban del peligro de la pirotecnia. Sí, en adultos y en pequeños, ¿no? Las graves quemaduras que pueden tener, entonces hay que ser más conscientes. Sí, ¿Y qué otras somos cosas, conscientes además? con eso. Bueno, esa fue la parte sobra, perdónenos. No, pero no, ahora está vamos a hablar de... Sí. A ver, siempre está el familiar muy preocupado por la situación sentimental de los otros, ¿no? Claro. Por favor, una persona que va sola a la cena, un soltero o soltera, lo último que quiere es que le pregunten, ¿y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo la novia? No hagamos eso. No seamos ese familiar. Ahora, los que vienen de noviecitos, si alguien ya se atrevió a traer a su novio o novia que conozca a la familia, que es un evento, ¿verdad? Todas las familias sabremos por qué. Tampoco hay que caerles con el ¿y para cuándo la boda? ¿O para cuándo el bebé? Eso es con los recién casados que lleven al menos un mes. ¿Y para cuándo el segundo? Presente. ¿Para cuándo el segundo? Es que nunca no tienen llenadera. Sí, claro, sí, porque ¿para cuándo la boda? ¿Para cuándo el primero? ¿Para cuándo el segundo? No seamos ese familiar. Y también, si vamos en pareja, tampoco seamos esos que nos andamos besando frente a los solteros. Todos hemos estado del otro lado y sabemos lo que se siente. Entonces, no hagamos eso, no vamos a otro lado de la casa. Muy bien. Tampoco seamos los familiares que de repente se ponen muy ansiosos y quieren dar órdenes, ¿no? Oye, voy a hablar con la tía, se quedó ahí solita, ya lleva un rato, ¿no? Alguien tiene que hablar con ella. Oye, hay que hacer el brindis, ¿no? O, oye, tu primo, sácalo a bailar, míralo, pobrecito, se ve muy triste. ¿No? Tampoco hagamos eso. Entonces, esos son como el tipo de familiar incómodo que no debemos O sea, plan Montessori. Montessori, que cada quien se haga responsable de sí mismo. En cuanto a los temas que no queremos tocar, pues evitemos política, por supuesto. Claro, la cena va a ser muy aburrida si no hay discusiones, pero se pueden hablar de otros temas, ¿no? Muchísimo más amables. Antes de que nos vayamos, en los últimos consejos para no ser recordados el resto del año, no lleguemos a la cena tarde, no lleguemos a la cena tarde y enfiestados. Si acabamos de abrazar cuestiones como el vegetarianismo, el veganismo, no queremos, no tratemos de convencer a toda la familia de que... Hacer propaganda. Traje unos folletos. No lleguemos a dieta y si llegamos a dieta no se lo digamos al de al lado. Muy bien. Bueno, creo que esos son tips bastante buenos y que nos tienen que servir y seguramente todos los que nos están viendo en casita ya estuvieron anotando porque pues ya nada más faltan unas horas para la cena de Navidad y queremos que sea una cena alegre, ¿no? Dejar buenos recuerdos en los niños y también en nuestros niños interiores. Disfrutemos la familia, como sea, es un universo único. Exacto. Así que hay que disfrutarlo. Muchísimas gracias, Karen Chasek. Que pases una muy feliz Navidad. Igualmente. Gracias.